Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Olger Yesid Moreno. Bienvenidos una vez más a su canal Un Mundo de Máquinas. En esta ocasión quise traerles un tema que es poco trabajado en la industria del GLP y es la vaporización natural en los recipientes que contienen el GLP. Así que vamos a verlo. No olviden compartir este video a las personas que creen que les puede servir, dar un like al video y compartirlo y suscribirte a su canal para poder continuar realizando estos videos. Vamos a iniciar. La vaporización natural del gas GLP en un tanque de almacenamiento. Lo primero que debemos empezar a conversar en frente a este tema es sobre el tanque estacionario. ¿Cuáles son las funciones que tiene un tanque estacionario? Y la primera función, como todos inicialmente creemos, es el de almacenar el gas LP, y precisamente esa es una de las principales funciones de nuestros recipientes o de nuestros tanques que usamos en cada una de las instalaciones para suministro de este combustible, es el almacenamiento de gas LP. Sin embargo, existe una función adicional y muy principal que es vaporizar gas LP. ¿Y de qué se trata la vaporización de gas LP? Vamos a suponer que tenemos un nivel de líquido del 50%, es decir, que en este caso tendríamos dos fases, que es la fase líquida, que es la que encontramos en la parte inferior del tanque, y una fase vapor. Esta fase vapor es la que se usa como combustible para suministro en los diferentes equipos, o dicho de otras palabras, es el combustible en fase vapor que va a utilizar los diferentes aparatos que están funcionando en un sistema de distribución, bien sea la estufa, el horno, el calentador, si es en una instalación residencial, o si estamos hablando de algo más comercial, la estufa industrial, la panadería, el horno de panadería, el asador o una caldera, si es un tema industrial, un quemador de un horno de secado, en fin. El 99% de los equipos que encontramos en los diferentes sistemas de distribución funcionan en fase vapor. Existen también algunos otros equipos con mayor tecnología que pueden usar el gas en fase líquida. Sin embargo, para nuestro ejercicio vamos a suponer que todo lo vamos a trabajar con vapor. Entonces, teniendo estas dos fases y teniendo la válvula cerrada, vamos a encontrar que en el interior del tanque existe un equilibrio de presión y temperatura. Al tener este equilibrio de presión y temperatura, pues siempre mantengo el mismo nivel de líquido, en este caso para el ejemplo el 50%, y el resto que se encuentra en el resto de espacio que existe en el tanque, pues se encuentra en la fase vapor. Y continuemos con el ejercicio. ¿Qué pasa si abrimos la válvula? En este momento, en el instante en que se hace apertura de la válvula, inmediatamente empieza a fluir gas hacia el exterior del tanque. Y este flujo se hace en la fase vapor. ¿Y qué ocurre? Inmediatamente existe ese flujo. En el momento que abrimos la válvula, se rompe ese equilibrio entre la presión y temperatura en el interior de este tanque. Cuando esto ocurre, cuando existe la apertura y empieza a fluir fase vapor, gas en fase vapor a través de las tuberías, rápidamente el gas en fase líquida, el gas LP en fase líquida, empieza a hervir con el fin de reponer el vapor que está saliendo por la tubería o por la válvula que acabamos de abrir. Este proceso de hervir para convertirse en fase vapor es a lo que se le conoce como capacidad de vaporización natural. Dicho de otras palabras, es la facilidad que tiene el GLP de convertirse en fase vapor en el momento
que existe un desequilibrio de presión y temperatura en el interior del tanque. Para poder entender o calcular de qué depende la vaporización de un recipiente, es necesario tener en cuenta los tres siguientes puntos. El primero es la dimensión del recipiente. Entonces, si tenemos un diámetro y una longitud, es el punto inicial para determinar cuál es la vaporización de nuestro recipiente. Segundo, el nivel del líquido. Entre mayor cantidad de líquido tengamos en nuestro recipiente, mayor va a ser la vaporización, es decir, el caudal de vapor o en fase vapor que va a suministrar ese tanque a los equipos que están consumiendo. Y por último, la temperatura del ambiente en el que se encuentra el tanque. Entonces, no es lo mismo tener ubicado un tanque en una ciudad donde las temperaturas, hablando en horas de la noche, pueden alcanzar los 0 grados centígrados, o comparado en una ciudad donde quizás esté a nivel del mar y tengamos temperaturas entre 25 y 30 grados centígrados, y que permite transferir una mayor cantidad de calor hacia el tanque y por tanto hacia el combustible en fase líquida. Claramente, el proceso de vaporización natural se nos convierte en un ejercicio de transferencia de calor. La transferencia de calor que va desde el ambiente, como lo veíamos en la diapositiva anterior, es la transferencia de calor desde el ambiente hacia el interior del recipiente para que finalmente lo reciba el combustible o en fase líquida. Esta transferencia de calor está básicamente dada por los tres medios de transferencia, que es la radiación, la convección y la conducción. La radiación es precisamente la energía a través del sol que se puede transferir al recipiente. La convección a través del movimiento del aire alrededor del recipiente o del tanque, y la conducción es la transferencia de calor desde la tapa o desde el punto de la lámina exterior hasta la parte interior de la lámina del recipiente. Finalmente, para transferir el calor hacia el combustible en fase líquida. Y obviamente empezar el proceso de hervir o cambiar de líquido a gaseoso. Y la evaporación está dada por la fórmula como que encontramos acá, donde el caudal o la cantidad de gas que podemos evaporizar y que está saliendo a través de la tubería es igual a H por A por un delta de temperaturas, donde Q es la tasa de vaporización, que es la que necesitamos encontrar, qué cantidad de gas puede convertirse rápidamente de líquido a gaseoso. Y H es la transferencia de calor por unidad de superficie. A es la superficie de la pared del tanque. Y T de tanque pues es la temperatura del gas licuado en el tanque, y T ambiente es la temperatura ambiente. Básicamente esta es la ecuación para determinar esta cantidad de gas en fase vapor que fluye desde un tanque de manera natural. Sin embargo, encontrar este factor H o el punto H pues es un ejercicio de, como lo mencionaba, transferencia de calor, donde hay que incluir los tres medios de transferencia. Existen bibliografía como la de el manual del instalador de Rego, donde a través de medios experimentales, donde han encontrado diferentes resultados, ya han determinado básicamente cuál es el valor que debemos multiplicar por el diámetro, la longitud y esta constante, que depende principalmente de la cantidad de líquido que tengamos en nuestro recipiente. Y ellos pues ya han hecho el ejercicio experimental en diferentes laboratorios, en diferentes medios y escenarios, donde determinan cuál es la constante
que debemos utilizar dependiendo del volumen del líquido. Y con base en esta bibliografía, pues hoy podemos usarla para obtener datos muy acertados de cuál es el volumen o el caudal que me entrega un recipiente de determinado tamaño. Y existen unos puntos críticos que debemos tener en cuenta en el momento de seleccionar un tanque para nuestro sistema de distribución. Dependiendo de la carga que esté instalada para lo que vayamos a suministrar, es importante seleccionar este tanque. Y el tanque, utilizando esta ecuación y las tablas que se encuentran en esta bibliografía, de hecho, en el siguiente video que les voy a dejar acá el link, podrán encontrar un ejemplo con el archivo en Excel para que lo puedan descargar y puedan usarlo para calcular la vaporización natural de tanque a con diferentes niveles de líquido, con diferentes temperaturas y con diferentes tamaños del tanque. No olviden, pueden ir a verlo en la descripción de este video, ir a ver el video que les estoy mencionando donde podrán descargar el archivo en Excel totalmente gratis para que lo puedan trabajar y tenerlo disponible para sus diseños. Entonces, continuando con los puntos críticos que debemos tener en cuenta en el momento de una selección, son el nivel de líquido, que normalmente lo trabajamos a un 20%, y una temperatura ambiente que puede ser 0 o 2 grados, pero este punto de temperatura depende del sitio en donde se encuentre el tanque, en donde vayamos a ubicar. Sin embargo, uno de los puntos críticos que podemos tomar como referencia son los 2 grados centígrados. ¿Qué condiciones indican que la vaporización del tanque no es suficiente para el consumo de los aparatos? En primera instancia, la primera condición, cuando esto ocurre, se genera una condensación atmosférica alrededor del tanque, apareciendo gotas de agua en el cuerpo del tanque. Y aquí es donde aparece el término o el mal término muchas veces que dicen el tanque está sudando, y realmente desaparece el punto de rocío donde se generan gotas de agua alrededor de la placa exterior o de la lámina exterior del tanque, y es precisamente por esa condensación, porque la transferencia de calor hace que haya una absorción de energía, de calor precisamente del ambiente, hasta el punto donde se genera este punto de rocío de la humedad que se encuentra en la atmósfera. La siguiente condición, que es un poco más extrema, y es cuando aumenta la velocidad de salida del producto del tanque, y si no es capaz de reponerse rápidamente, pues empieza a aparecer una capa de hielo en el cuerpo del recipiente. Y por tanto, la tercera condición y la más extrema es que si tengo un exceso de salida, un caudal muy grande, pero la velocidad con la que se repone el gas, es decir, la transferencia de calor del ambiente al interior del recipiente, no es lo suficientemente rápido, pues el gas va a poder congelarse en el interior del recipiente y por tanto no existirá suministro de vapor. Esas serían las condiciones críticas que podemos tener en cuenta en el momento cuando nos suceda, saber que el tanque no está acorde a lo que está solicitando los aparatos instalados. Acá les traigo también unos ejemplos de vaporización natural de algunos recipientes más comunes con una capacidad nominal que oscila entre los 120 galones a los 2000 galones. Son los más utilizados, sin embargo no quiere decir que sean los únicos, hay de mayor capacidad. Y por ejemplo, un tanque de 120 galones con unos diámetros como los que están en la tabla, podemos tener una vaporización de 195.440 BTU hora, o en metros cúbicos 2.03 metros cúbicos hora. Recuerden que estos datos en energía también dependen bastante de la composición de la mezcla. Pueden revisar en mis videos donde explico claramente las composiciones del GLP, e incluso en unos recientes de las calculadoras de GLP explico de dónde se obtienen los diferentes poderes caloríficos, superior o inferior, y dependiendo de la mezcla. Entonces, estos valores con la capacidad nominal son los que encontramos en los tanques de mayor rotación o los más comunes, siendo por ejemplo el de 2000 galones tenemos una vaporización de 1.638.111 BTU hora,
y en metros cúbicos corresponde aproximadamente 17 metros cúbicos hora. Estos datos son calculados con los puntos críticos de un 20% del nivel de líquido y 2 grados centígrados de temperatura ambiente. Ahora veamos qué opciones existen para tener mayor vaporización. Claramente el primero y más obvio es que necesitamos cambiar el recipiente por uno de mayor tamaño. Es decir, si no es suficiente el tanque que tengo instalado o que voy a instalar para una vaporización o para un caudal que requieren los diferentes equipos instalados, pues lo que inicialmente se plantea es cambiar de tamaño de tanque, es decir, por uno más grande. Lo segundo, si no tenemos quizás disponibilidad de más grandes, podremos conectar 2 o más recipientes de forma que todas las salidas las conecto a una sola tubería y después hacer la regulación, pero esto me va a permitir que tenga una mayor cantidad de vaporización al hacer la sumatoria de los 3 o más diferentes tanques que pueda tener conectados. Es importante obviamente en este punto pues tener en cuenta todo lo que corresponde a tema normativo en cuanto a las separaciones y ubicación de los tanques para poder realizar este proceso. Y tercero, si en dada ocasión no tenemos ni cantidad de tanques, pero tampoco quizás el espacio para ubicar esta cantidad, pues ya recurrimos a un proceso de vaporización forzada, que es utilizar un evaporador que me permite de manera artificial o a través de una llama directa generar vapor o una mayor caudal de vapor de acuerdo a la necesidad que tengamos en nuestros equipos instalados. Este proceso de selección de evaporadores y cómo funciona cada uno de estos lo vamos a ver en unos videos también con el nombre propio de evaporadores. Hasta aquí quería dejarles esta información importante para el proceso de selección de tanques, en qué consiste la vaporización natural. Recuerden que podrán en este video que les estoy dejando en la descripción de podrán descargar, ver el archivo, ver el video cómo funciona este archivo y podrán descargarlo para sus diseños y seleccionar la vaporización adecuada. Recuerden, si les gustó este video, les ha servido, no olviden suscribirte a mi canal, dar un like y compartirlo para poder continuar realizando este tipo de videos. Nos vemos en uno próximo.